La aritmética, la rama más fundamental de todas las matemáticas, estudia los números reales. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué propiedades poseen? ¿Qué operaciones se pueden realizar entre ellos? Así como las aplicaciones que estos mismos van a tener sobre un gran número de campos o disciplinas. Entonces, los números reales realmente son aquellos que hemos trabajado desde el kinder, desde que empezamos a contar, desde que nos enseñan los números, cuál es el 0, el 1, el 2, etcétera, hasta pues básicamente los estudios de nivel superior en caso de que estén relacionados con la rama de las matemáticas. Así que vamos a ver quiénes son los números reales. Primeramente comenzamos con los números naturales, es el primer conjunto de números reales que existe. Y los números naturales pues no son otra cosa más que aquellos números que nos permiten contar objetos. Entonces cuando nosotros empezamos a contar, por ejemplo, las sillas de un salón, cuando contamos el número de alumnos en un aula, o cuando estamos nosotros contando la cantidad de dinero, pues siempre utilizaremos números naturales. Así que si yo comienzo a contar las bancas que hay en un salón de clases, comenzaría desde el número 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera. Realmente lo que pasa con esta numeración, pues es que no tiene fin, ¿no? En ese sentido vamos a utilizar tres puntos suspensivos para indicar que los números naturales evidentemente son infinitos. Los números enteros, aquí ya propiamente vamos a incluir como tal al 0, luego también los números naturales, del 1 en adelante, pero además de estos números, vamos a tener a los números que tienen signo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, etcétera. También en ese sentido, los números enteros correrían hasta menos infinito. Entonces observen aquí que los números enteros realmente también ya contienen dentro de ellos a los números naturales, y por eso es que muchas veces ya no decimos números naturales, sino simplemente le llamamos números enteros, y eso ya automáticamente está implicando o incluyendo a los números naturales. Aquí efectivamente ya siempre se va a incluir el cero, el concepto de la inexistencia, y los números de signo negativo, que también es un concepto abstracto y que bueno, tiene un gran número de aplicaciones conforme también estudiaremos en próximos tutoriales. Segundo conjunto de números que va a formar a los reales son los números racionales. Los números racionales no se pueden ordenar como tal en comparación a los números naturales o enteros. Sin embargo, los vamos a definir de esta manera. Son números que en general poseen esta definición. Son números de la forma, son de la forma A entre B, donde A, el número A y el número B son números enteros. Sí, vamos a utilizar la letra Z. Aquí están los símbolos que están escritos. Para los números naturales se utiliza N mayúscula, para los números enteros se utiliza la letra Z mayúscula, en este caso que proviene del idioma alemán por razones históricas de la teoría de números reales. Entonces tanto A como B van a ser números que serán enteros, y eso ya incluye a todos los naturales. Solamente hay una excepción aquí, excepto que B, el número de abajo de esta división, debe ser diferente de 0. No puede ser 0 porque si nosotros intentamos hacer una división de un número cualquiera, por ejemplo el 7, entre el 0, si ustedes resuelven esto mediante la operación o incluso en cualquier calculadora, les va a marcar error la calculadora. En este caso utilizamos un símbolo que se denota de esta forma, que es semejante a un 8 inclinado, y este símbolo en matemáticas quiere decir que el resultado es infinito o que está indeterminado.
infinito es, pues bueno, va a tener infinitas posibilidades de ser esta división. O dicho de otra forma, visto de otra forma, es un resultado que está indeterminado. No se puede decir es un número como tal dividir 7 entre 0. Cualquier número entre 0 no tiene un resultado como tal determinado. ¿Esto debido a qué ocurre? Si nosotros queremos resolver esta división 7 entre 0, tenemos que buscar una tabla del divisor, que es el 0, que se acerque a 7, pero que no se pase de 7. Si yo pongo, por ejemplo, 0 por 1, ¿sí? 0 por 1 pues es igual a 0. 0 para llegar a 7 faltarían 7. Pero si en lugar del 1 ponemos, por ejemplo, el 5, 0 por 5 también nos va a dar 0. ¿No? Realmente pues la tabla del 0, ¿no? Que sería como la más difícil de aprenderse, ¿no? Porque 0 por cualquier número pues efectivamente siempre da 0, ¿no? Entonces si yo aquí le pongo 5 pues va a ser lo mismo. Si le pongo 9000 también va a ser el mismo resultado en esta división. Entonces tiene infinitos resultados porque cualquier número por 0 siempre nos va a dar 0 y entonces no puedo ponerle un resultado fijo o determinado a esta operación. Por eso es que vamos a evitar esa ambigüedad y al momento de tener nosotros esta división o esta fracción, como también se les conoce a los números racionales más comúnmente, como las fracciones, pues bueno, la única restricción que tenemos es que el número divisor o denominador de esta fracción debe ser diferente de 0. Fuera de ahí puede ser cualquier otra división o cualquier otra fracción. Ahora les decía que esto no se puede ordenar porque si ustedes van de 0 al 1, por ejemplo, ¿no? Del 0 al 1 yo puedo dividir en fracciones de mitades, un medio. Luego entre 0 y un medio puedo sacar la mitad, que sería un cuarto. Entre 0 y un cuarto la mitad es un octavo. La mitad entre 0 y un octavo es un 16avo. Luego un 32avo. Luego la mitad es 1 entre 64. Luego 1 entre 132, etcétera, etcétera. Es decir, que en teoría yo puedo dividir en mitades este intervalo de esos números, un número infinito de veces. Entonces realmente, ¿cómo puedo ordenar un número infinito de fracciones? Pues obviamente será imposible hacerlo. Eso haciendo divisiones entre medios, podemos hacerlo en cualquier otra fracción, entre tercios, entre quintos, entre décimos, etc. Entonces es imposible ordenar las fracciones que existen entre el 0 y el 1 por la razón de que son infinitas. Nunca terminaríamos de ordenarlas. Fíjense, eso simplemente entre 0 y 1. Lo mismo va a ocurrir entre 1 y 2, entre 2 y 3 y así sucesivamente. Esta propiedad de los números reales, los matemáticos la conocen con el nombre de densidad de los números reales. En ese sentido, la recta numérica o la recta de números reales pues tiene una cantidad infinita de números, incluso en un intervalo concreto como aquí de 0 a 1. Entonces esa es una propiedad que se extiende también, la densidad de los números reales. Por esa razón no puedo ordenar las fracciones, así como tampoco podremos ordenar el último conjunto de números reales, que son los números irracionales. Los irracionales, bueno, como su nombre lo sugiere, son lo contrario a los números racionales. Entonces se van a definir como números que no se pueden expresar, de la forma a sobre b, como lo vimos anteriormente. O sea, no se pueden expresar como la división o el cociente de dos números enteros. ¿Quiénes entonces son los números irracionales? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Uno muy conocido por todos desde la geometría es el número pi. El número pi no tiene un valor exacto, sino aproximadamente de 3.1416, que realmente es un redondeo al número pi. En vez de 6, aquí sería 5, 9, 2, 6. Y resulta además que el número pi es infinito.
Entonces yo podría tener todo el pizarrón lleno con los dígitos del número pi y sin embargo no terminamos de definir el número pi. Esa es una primera característica que tienen los números irracionales. Son infinitos. Y otra característica o rasgo que es particular de los números irracionales es que son no periódicos. ¿Sí? O sea, no presentan un periodo o un patrón de repetición que se pueda estar generando en todo momento. Por ejemplo, aquí el número pi después del punto decimal es 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 y después del 6 puede seguir cualquiera de los 9 dígitos, no sabemos cuál. No lo puedo predecir a menos que se haga el cálculo que me da el número pi. Al tomar el perímetro de una circunferencia y su diámetro. De otra manera, no es posible predecir el siguiente dígito. A diferencia de los números racionales, por ejemplo, la fracción 1/2, si yo divido estos dos números enteros, 1 entre 2 nos va a dar 0.5, que es un número finito que se termina allí. O puedo tener otra fracción como 1/3, que al dividir 1 entre 3 nos va a dar 0.333, pero resulta que ese 3 se repite también infinitas veces. Esto sería el periodo de un número real. En este caso el número racional posee un periodo. El 3 se va a repetir infinitas veces. Entonces, a diferencia de los números irracionales, los racionales o las fracciones son una de dos, son finitos, o si no son infinitos, pero presentan un periodo o un patrón de repetición. Ya sabemos que después de este 3, pues sigue otro 3 también. Los números irracionales entonces va a ser como pi, imposible de expresarlos como la división de dos números enteros. En este caso pi se acercaría más con la división de 6 entre 2, que es igual a 3 enteros. Pero ninguna otra división de dos números enteros les va a generar el número pi. Eso no existe. ¿Qué otros números además del número pi son irracionales? Bueno, vamos a anotar aquí como otros ejemplos que son todas las raíces que no sean exactas. ¿Sí? Todas las raíces entonces, pero que no sean exactas. Que son la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, 1 por 1, 1. Pero la raíz cuadrada de 2 ya no es exacta, es decir, no existe un número entero que multiplicado por sí mismo dos veces les dé 2. Porque 1 por 1 es 1 y luego 2 por 2 ya es 4. La raíz cuadrada de 2 no es exacta. Si nosotros la calculamos ya sea mediante una calculadora, una computadora o mediante el método del algoritmo de la raíz cuadrada, vamos a obtener una aproximación del número pi con ciertos dígitos, pero que también va a caracterizarse por lo mismo que dijimos aquí, va a ser un número infinito y no periódico. Entonces todas las raíces no exactas, llámese raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, el índice que sea de esa raíz, si no es exacta, es un número irracional. De tal forma que entonces ya conocemos a los números reales. Son estos 4 conjuntos de números, todos ellos juntos, naturales, enteros, racionales e irracionales, van a estar generando el campo de los números reales. Entonces, como pueden ver, son, como les decía al inicio de este video, todos los números que hemos estado trabajando, pues desde el kinder, desde la primaria, ¿no? Ya conociendo, ubicando exactamente quiénes son los números reales, vamos a empezar ahora con sus propiedades. Vamos a ver un primer conjunto de propiedades que tienen todos los números reales sin excepción, que se llaman propiedades de campo. Sí, en ese sentido, entonces, en las propiedades de campo vamos a asumir que tanto el número A, que voy a manejar aquí, B, C, esos símbolos A, B y C, representan el número real que ustedes gusten. Cualquier número real puede ser A, B y C en este caso, de forma general. La primera propiedad se llama cerradura. El cuadro que tenemos aquí únicamente se ve que es para la multiplicación y para la suma y multiplicación. Nos faltaría aquí entonces incluir la resta y la división. Si estamos hablando de operaciones básicas, ¿por qué no estoy poniendo la resta y la división?
Eso lo vamos a entender al final del cuadro con la propiedad que se llama inverso. Entonces de momento vamos a abordar qué es la cerradura. Bueno, cerradura quiere decir que se cierra el campo de los números reales, la suma para empezar. Si yo tomo dos números reales y los sumo a más b, piensen en dos números reales, los que ustedes quieran, luego súmenlos. El resultado que le estamos llamando c de manera general pertenece a los números reales. Sí, en este caso la simbología que vamos a manejar es una letra del alfabeto griego, epsilon, que en matemáticas quiere decir epsilon una relación de pertenencia. Entonces se lee como pertenecen a lo que diga adelante. En este caso vamos a manejar el símbolo de R mayúscula con un margen grueso. Esta R representa a todos los números reales o al campo de los números reales. Así leyendo esto quiere decir que el resultado de esta suma de A más B que nos hace pertenece a los números reales. Toma dos reales y al sumar esos dos números reales vas a obtener como resultado otro número real. En ese sentido, por eso se cierra en el mismo campo la suma. Esto implicaría que por ejemplo, si yo tomo dos números reales, los sumo, no me puede dar otro tipo de número. Existen otros tipos de números además de los números reales. ¿Qué son los números imaginarios? Eso ya se estará viendo en otros videos, o si están estudiando una carrera del área físico-matemática, bueno, pues evidentemente allí los conocen muy bien. Los números imaginarios, cuando se combinan con números reales, forman números llamados complejos. Esos números complejos pues son también otro campo diferente de números a los números reales. Entonces, por eso es que es importante de decir que se cierra en ese campo. Ahora, para la multiplicación ocurre una cuestión similar o análoga. Si yo tomo dos números reales y los multiplico, A por B, el resultado va a ser C, también va a pertenecer al campo de los números reales. Toma dos números reales, multiplícalos, el resultado de esa multiplicación, garantizado que es otro número real también, sin lugar a dudas. Entonces, por eso se llama así, insisto, cerradura. Luego vamos con la propiedad conmutativa, que es esa propiedad que nos dice en cuanto al orden de una operación, no nos afecta cómo se realice, va a dar lo mismo. Por ejemplo, en la suma A más B o B más A, es lo mismo, ¿no? Igual toma dos números reales, súmalos en un orden, por ejemplo 5 más 3 igual a 8, y 3 más 5 pues también es igual a 8. Eso es la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma, o el resultado de esta suma. El orden de los factores no altera el producto, eso es en la multiplicación. A por B o B por A es exactamente lo mismo, ¿no? Que de hecho sí nos empezamos a aprender las multiplicaciones cuando vamos en la primaria. Nos dicen cuánto es 4 por 6, ya nos aprendemos 24. Luego 6 por 4 al revés también da 24, ¿no? Entonces eso es conmutar. La propiedad conmutativa nos dice el orden no nos va a afectar de ninguna forma el resultado final de estas operaciones. La tercera propiedad de campo que tienen los números reales se llama propiedad asociativa. La propiedad asociativa se llama así porque va a permitir asociar números en el caso de la suma mediante un signo de agrupación. Por ejemplo, el paréntesis es un signo de agrupación, o podemos usar algún otro como son los corchetes o las llaves. Ahorita vamos a utilizar el paréntesis, que es el más común, y vamos a asociar en la suma A más B. El resultado de esa suma asociada se le va a sumar después un tercer número C, y esto va a ser equivalente o igual a que primero sumemos B más C en esta asociación, en esta suma, y el valor de A le sume este resultado. O sea que el paréntesis se puede mover en un sitio o en otro, y el resultado es el mismo. De hecho, esta propiedad asociativa es una consecuencia directa de la propiedad conmutativa. Si la propiedad conmutativa no existiera, tampoco la asociativa sería válida. Pero como es lo contrario,
pues entonces la propiedad asociativa es una consecuencia, insisto, de la anterior. Lo mismo ocurriría para la multiplicación de forma análoga. Si yo asocio en la multiplicación A por B y luego esto por C, me da lo mismo que si asocio primero B por C y A lo multiplico por ese resultado. Vamos ahora con la propiedad distributiva que tienen los números reales. Esta propiedad distributiva es la única propiedad que va a combinar las dos operaciones de este cuadro, suma y multiplicación. Va a ser un número real A multiplicado por una suma B más C. Y entonces se le llama distributiva porque precisamente lo que va a ocurrir con el número real A en este caso es que se va a distribuir con los otros números que están dentro del signo de agrupación o dentro del paréntesis. Entonces en este caso sería A multiplicado por B. En este caso se va a quedar como AB más, también se multiplica A con C, indicándolo como AC. Entonces A por B, AB, A por C, AC. Y dejando el signo de suma en medio. Esta propiedad distributiva, más que nada, se utiliza mucho en álgebra, ¿no? Quienes ya están tomando álgebra o quienes ya han pasado por cursos de álgebra, desde la secundaria, en la prepa, etcétera, pues saben o recordarán que los polinomios así se multiplican. Bueno, desde monomios, binomios, trinomios y polinomios en álgebra, así se tienen que multiplicar. Y no solo en álgebra, también cuando se trabajan operaciones con funciones trigonométricas, por ejemplo, también se tiene que hacer así, con funciones o términos exponenciales, logarítmicos, entre otros más. Se aplica esa propiedad universal de los números reales, la distributiva. Luego, la penúltima propiedad de campo de los números reales se llama neutro. Empezamos con un neutro en la suma que se conoce como el neutro aditivo. El neutro aditivo es un número real que va a cumplir con esta condición. Tengo yo cualquier número real, el que ustedes quieran le llame A, más otro número real, y el resultado tiene que ser ese mismo número A. Solamente existe un número que cumple con esa propiedad, y si ustedes lo piensan un poco, sí pueden pausar el video para hacer eso. Si ya lo tienen, pues habrán dado cuenta que es este número, el número 0, número real 0. Si yo le sumo cualquier número 0, pues vuelve a quedar lo mismo, ¿no? Por eso se llama neutro. Neutro es en el sentido que no va a alterar el resultado, lo va a dejar exactamente igual. También existe un neutro para la multiplicación que se conoce con el nombre de neutro multiplicativo. Y si ustedes piensan cuál podría ser ese número, ¿no?, que multiplicado por cualquier número real lo deje inalterado, pues entonces ¿cuál podría ser? Ni más ni menos, acertaron, el número 1. Ya sabemos que cualquier número multiplicado por 1 da lo mismo, ¿no? Queda el mismo resultado. Otra de las tablas más difíciles, la del 1. Y finalmente la propiedad del inverso. La propiedad del inverso, tenemos también inverso aditivo para la suma, inverso multiplicativo para la multiplicación. Y de aquí entonces es donde van a nacer formalmente en la teoría de números reales las operaciones de resta y de división. Pero veamos por qué. ¿Por qué es así? Tengo yo un número real A que se va a multiplicar por otro número real y el resultado tiene que ser igual, perdón, aquí es la suma, el resultado tiene que ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, si el número real A fuera 17, más que otro número, les daría 0. Bueno, eso ya nos lleva a los números de entrada de signo negativo. Y acertaron, sería el mismo número, pero con el signo negativo, menos 17. Aquí se aplica algo que se llama la ley de los signos, para quitar este paréntesis. En este caso la ley de signos dice que más por menos va a quedar igual a menos. Y 17 entonces se resta con 17 mismo, lo cual pues sabemos que es 0. De esta manera entonces en forma general el inverso aditivo
es el negativo de ese número real. Tengo un número real A que ustedes gusten, yo puse 17, puede ser cualquier otro, sumándole su negativo se anula o se hace 0. Y entonces vemos aquí formalmente el nacimiento de la diferencia o de la operación resta. La resta ahora la podemos ver como una suma, pero es la suma de un número de signo negativo. Entonces cuando nosotros hablemos de la suma y la resta por igual, como si fuera una suma, no es que esté mal, está totalmente justificado porque en la teoría de los números reales, formalmente hablando, la resta es una suma de un número negativo. Algo similar ocurre con la multiplicación para el inverso multiplicativo. Tengo un número real A multiplicado por otro, el resultado tiene que ser igual a 1. Si ahora tomamos por ejemplo este número real como 5 multiplicado por otro número real, el resultado tiene que ser igual a 1. Bueno, ahora ¿cómo podría yo obtener eso? Ya no va a ser un número negativo, sino que va a ser un número de este tipo, un número racional o una fracción, donde va a tener en la parte de arriba o en el numerador al 1 y como denominador o divisor a este mismo número, al 5. Esto ya nos lleva un poquito de lo que son las fracciones. Si yo me adelanto un poco a la multiplicación, realmente es sencilla. Vamos a poner un 1 debajo de 5 porque 5 entre 1 sigue siendo 5. Pero esto nos permite llevar a cabo la multiplicación de fracciones de forma directa, que es la regla para esta operación. 5 por 1 entonces es 5 en el numerador y 1 por 5 también es 5 en el denominador. Y esto se tiene que dividir. 5 dividido entre 5, pues sí, es 1. Y ese sería el número real que cumple, un número racional. Ese es el inverso multiplicativo. De forma general, el inverso multiplicativo de A es 1 entre A. Y de esta manera, entonces es como acaban de ver cómo surge formalmente en la teoría de números reales la división. ¿Qué es la división? La división es un tipo de multiplicación, pero por un número racional. Entonces también podríamos decir que cuando yo hable de multiplicación o división puedo manejarlas en ese sentido de forma indistinta. Y así finalmente explicamos por qué el cuadro no llevaba una columna que diga diferencia o resta y otra columna que dijera división, que son las 4 operaciones básicas. Porque pues la resta, como acabamos de ver, y también la división nacen de la suma y de la multiplicación respectivamente, y entonces hemos completado las propiedades de campo que se cumplen para todos los números reales. Para el siguiente tutorial de este tema vamos a ver otro tipo de propiedades que se llaman propiedades de orden, y también trabajaremos mucho sobre ubicar números en la recta numérica, los números reales ubicados en la recta numérica. Posteriormente pues ya sus operaciones básicas, exactamente suma, resta, multiplicación, división y pues lo que siga, ¿no? Entonces espero que sigan estos videos, que les sea de utilidad. La caja de comentarios está abierta en la parte inferior de la página para que ustedes me puedan decir lo que creen que puede mejorar, qué temas son necesarios incluir, en fin, ¿no? Son bienvenidos todos sus comentarios, sus palabras, y nos vemos entonces para la segunda parte de este tema de los números reales. Hasta entonces.